Hola, muy buenos días o buenas tardes, quizás otros buenas noches. Después de un tiempo de vacaciones, vacacional, que he estado visitando a mi hija que vive en las Islas Canarias, después hemos pasado el año nuevo, etcétera. Total, que hoy por fin puedo estar aquí para compartir. Ya habíamos visto dentro del lugar santo el candelabro y el altar de oro, y ahora nos queda un tercer objeto, digamos, que se llama los panes de la mesa de propiciación. Los panes de la propiciación o de la consagración. La mesa se encontraba a la izquierda, frente al candelabro. Estaba hecha de dos materiales que ya conocemos bien, la madera de acacia y el oro. El oro recubriendo totalmente la madera de acacia. Notemos la falta total del bronce en el interior del tabernáculo. Nada de este material aparece en el interior del tabernáculo. Nada estaba hecho de este metal, el cual aparece continuamente en los atrios, como vimos, y representaba el juicio de Dios. Sin embargo, el alma que entra en el lugar santo, es decir, que tiene su vida escondida en Cristo o vestida de Cristo, ha pasado de la muerte a la vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos dice Romanos capítulo 8, verso 1. El juicio de Dios ya cayó sobre él y nos salvó de este juicio que ha de venir cuando el Señor muestre su reinado. Como su nombre indica, esta mesa estaba destinada a recibir los 12 panes llamados de la proposición o de la consagración, uno por cada tribu. Las 12 tribus de Israel, 12 panes. Los sacerdotes venían a depositarlo y estos panes quedaban allí 7 días. Cuidado. Los panes de la proposición o consagración se quedaban sobre esa mesa durante 7 días y los sacerdotes eran los que entraban para ir cambiándolo. Después de los cuales, después de los 7 días, eran cambiados. La mesa y los panes representan a Cristo en un nuevo aspecto de su obra. Si el altar del incienso lo representaba como intercesor por su iglesia, Él es nuestro abogado. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarlo, Él como abogado, intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros, es decir, por su iglesia. El candelabro representa la luz divina, Él es la luz del mundo, Él es la luz que alumbra a todos los hombres. El candelabro representa a Cristo como la luz que Dios ha establecido para esclarecer a los hombres. Yo muchas veces había pensado cuando leí el Génesis, fue el día y fue la mañana y sea la luz, dijo Dios, y se hizo la luz. Y empezaron el día y la mañana, pero en un momento determinado, Dios pone el sol, la luna y las estrellas. Una luz que Dios ha puesto para alumbrar este mundo. Hay dos luces distintas. La luz que Dios creó en un principio para esclarecer todo
y esa luz que va a alumbrar este mundo. Dos luces distintas. La luz que vio Pablo en el camino a Damasco no era la luz del sol, era más brillante que la luz del sol y lo dejó ciego. Hay dos tipos de luces. La luz que en un momento creó Dios por su palabra, y hay otra luz que es para alumbrar este mundo, que es el sol. Dios lo llena todo con su luz. Y el sol está ahí representado para alumbrar el mundo. Esto nos puede indicar que Dios es la luz suprema y Cristo ha sido puesta ahí para alumbrar la humanidad y para alumbrar cada uno de nosotros, para ser la luz de la iglesia. Él es otra luz que Dios ha puesto para alumbrar el entendimiento de todos los hombres. Es una luz que Dios ha establecido como guía hacia la gran luz verdadera. Que un día estaremos delante de esa luz verdadera, delante de Dios, y veremos esa gloriosa luz que es la que vio Pablo y la que lo dejó ciego. Muchos tuvieron que esconder su rostro como Moisés, como Elías, porque no podían ver esa luz, porque los dejaría ciegos, incluso los mataría. Esa luz segunda, la luz de Cristo. La luz suprema es donde están viviendo el Señor con todos los ángeles, querubines, serafines, porque también hay muchos tipos de ángeles, no todos son ángeles, hay categoría de ángeles. Dios es la luz suprema, alumbra totalmente toda la inmensidad. Y el sol está puesto para alumbrar este mundo y para que tengamos vida en este mundo. Cristo está aquí para alumbrar al mundo y para que el mundo tenga vida por medio de Él. Pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que aceptarlo como la luz divina que Dios ha establecido para alumbrar a la humanidad y para alumbrar a su iglesia y ser la guía de su iglesia. La mesa de los panes de la proposición o de la consagración lo representa como el alimento perfecto de Dios y para Dios como para los hombres. Es importante coger bien este doble lado del sacrificio de Cristo, el que concierne a Dios y el que concierne al hombre. La vida de Jesús para el Padre fue un alimento delicioso, el pan de vida. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Mateo 3:17. Con qué amor siguió todas las dolorosas etapas de su vida terrenal, la de Jesús. Qué satisfacción para Dios sin igual contemplar un hombre exento de pecado, resistiendo victoriosamente al tentador, a Satanás, y cumpliendo toda la voluntad de Dios hasta en los más mínimos detalles. Fue un gozo para Dios al que los hombres solamente supieron dar el horrible pan podrido de sus malas acciones. El hombre solamente podía dar toda la podredumbre que había en él delante de Dios. No era el hombre un alimento grato delante de Dios.
El hombre no merecía la vida que Dios le ha dado. De hecho, una vez envió el diluvio, pero después se arrepintió. Muchos dicen, ¿cómo Dios se pudo arrepentir? Eso solamente el Señor nos lo dirá en el tiempo que podamos estar con Él, si Él de su buena voluntad quiere indicarnos por qué. Y ya dijo que ya nunca más habría diluvio. Así que tenemos que confiar en Dios y tenemos que confiar en su palabra. El hombre no sabía dar ese alimento perfecto, esa perfección que Dios demandaba del hombre, ser alguien consagrado, ¿eh? Ser un pan de la proposición, un pan consagrado delante de Dios. Muchas veces queremos ofrecer tantas cosas, muchísimas cosas que representa el yo, el orgullo de nosotros. Como Caín representó todo lo que había hecho y conseguido con sus manos y lo presentaba delante de Dios con un orgullo, diciendo, Señor, todo esto lo he conseguido por mi propia fuerza. Abel no. Abel representó un cordero. Él no lo había hecho con sus manos, no lo había conseguido con sus manos. Él sabía que ese cordero era criatura de Dios, había sido hecho por Dios en la creación. Y él ofrecía lo que Dios le había dado, se lo volvió a ofrecer a Dios. Una cosa es ofrendar mucho dinero, 1.000 euros, 10.000 euros, lo que tú quieras ofrendar, pero si no lo hace reconociendo, como muchas veces he oído terminar la oración, Señor, lo recibido de tus manos, eso te damos. Lo recibido de las manos de Dios es lo que damos. Cuando ofrendamos tenemos que reconocer cada vez que damos ese dinero o esa ofrenda de lo que sea, decir, Señor, tú me lo has dado y yo te lo doy. Porque me has bendecido, te lo doy. No mirando a ver cuánto tengo. Uy, este ha dado 20 euros, yo voy a dar 30. No, esas ofrendas no son valables delante de Dios. Estaba el publicano, el hombre rico que dio muchísimo y ahora viene una pobre que dio a lo mejor, que diría 50 céntimos en la ofrenda y el Señor le dice, esta mujer ha dado más que el otro. ¿Por qué? Porque ha dado de lo que tenía y a lo mejor estaba diciendo, Señor, te doy lo que he recibido de tus manos. El otro lo hacía con orgullo. Ay, Señor, gracias porque todo lo he conseguido por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi acto. Y la ofrenda de orgullo no cala delante de Dios. Tenemos que aprender a consagrarnos delante del Señor. La consagración es vital, es estar apartado de todo aquello que estorba los propósitos de Dios en nuestra vida. Si veis que así como estoy leyendo el blogger, que donde tengo todo esto escrito, si alguno quiere llegar al blogger y comentar, pues puede hacerlo. Incluso aquí podéis comentar cualquier cosa y hacer cualquier pregunta y yo trataría de poder explicarla como Dios me dé respuesta. Nunca voy a tratar de contestar por mi entendimiento o mi querer hacer, ¿no? Siempre voy a tratar de contestar según lo que Dios me dé. Voy a seguir ahora. Ahora en Cristo gustaba el Señor Dios Todopoderoso de un pan con sabor
maravilloso, el de una consagración entera y de un celo absoluto. Cada una de las palabras de Jesús, cada uno de sus actos manifestaba una santidad perfecta y aportaban al Padre una satisfacción sin mezcla alguna, sin levadura. Era un pan hecho que daba satisfacción. Hay muchos tipos de panes. Hoy en día hay panes de toda clase. Aquí he visto panes de clase así, pero por ejemplo cuando estaba en Francia vi panes de todos los colores, panes de aceituna, pan para paté, pan para esto, pan para aquello, pan integral, pan no integral, muchísimos tipos de panes. Pero Cristo era el pan perfecto, el pan que podía estar en esa mesa de oro. Era la perfección. Qué dulzor para Dios después de tanta amargura viendo la humanidad y la manera de comportarse del hombre. Cristo era un pan sabroso comparado a cada uno de nosotros. Si los panes de la proposición eran ofrecidos a Dios, era su destinación primera. No era menos que la nutrición reservada a los sacerdotes. Este pan servía también para nutrir a los sacerdotes. Esto es maravilloso de ver a Dios hacer partícipe a los hombres del alimento que le era destinado a él. Cristo es el pan de vida. Es un pan ofrecido a la humanidad para saborear y tener vida eterna. Sin embargo, muchas veces preferimos aquellos panes que, digamos, mundanos. Esto prefiguraba algo más grande aún, que la vida de Cristo es para Dios un alimento excelente, superior a todo otro. Y Cristo es también el alimento excelente y perfecto para el creyente. Tenemos que contemplar todo lo que constituye el sacrificio de Jesús. Sacrificio que no podemos olvidar comenzó en el establo de Belén para seguir hasta el don supremo en la cruz del Calvario. Tenemos que meditar en esta vida santa y pura. Tenemos que poner ante nosotros cada actitud, cada acción de Jesús para inspirarnos. Quedaríamos incapacitados de todo progreso espiritual si descuidamos este alimento. Como dice Jesús, yo soy el pan de vida, o el que no come. Tenemos que comer su pan y beber su sangre, porque son los sacrificios, el alimento perfecto para el creyente. Comer y beber de Jesús. No hay otro alimento más excelente. No hay otra bebida más excelente. Muchos dirán, yo no como sangre ni bebo sangre. Pues si no bebe la sangre de Jesús, pues no sé qué decirte. Debemos dejarnos penetrar por el ejemplo de esta vida única, vivida a la sola gloria de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando eran verdaderamente conscientes del privilegio, debían comer este pan
de la proposición con santo respeto y un infinito reconocimiento que era un alimento que Dios les permitía tomar. Cuando David llegó ante el sacerdote, él le dijo, solo tengo los panes de la proposición. Y permitió que David y los suyos comieran de esos panes. Era un alimento reservado para Dios y para los sacerdotes. Sin embargo, se permitió que David comiera. David comió el alimento perfecto. Y los que iban con él comieron de ese alimento perfecto. Pienso que sus ojos se iluminaron a la verdad de Dios. Cuando uno come de Jesús y bebe de Jesús, los ojos de uno se iluminan. Yo recuerdo que cuando me convertí y iba en el autobús, veía yo a la gente de otra manera. Yo era así antes, decía, pero ya no soy así. ¿Qué es lo que les pasa a este mundo? ¿Por qué se ríen falsamente? ¿Por qué habla cosas que sin sentido son? Había y estaba experimentando el alimento consagrado, el alimento reservado a los sacerdotes. ¿A cuánta más razón debemos experimentar nosotros los mismos sentimientos que los sacerdotes del Antiguo Testamento en presencia de vida de nuestro Salvador? Qué bueno es comer de Él. Que pueda ser siempre más y más el alimento sagrado de nuestra alma. Jesús mismo dijo que era el verdadero pan descendido del cielo, añadiendo que el que comiera de este pan tendría la vida eterna. Así que los panes de la proposición ofrecida al Señor era una imagen simbólica y profética de aquel que debía venir un día y por su sacrificio ser un alimento excelente para Dios y para los hombres. Ciertos detalles subrayan y precisan este simbolismo. Los panes eran hechos no de un producto cualquiera, pero con finas flores de la harina, donde las principales cualidades son de ser blanca, dulce e igual al tacto, es decir, sin aspereza. Tantas cualidades como el Señor Jesús manifestó en el corazón de su vida terrestre, en un grado absoluto jamás realizado antes como después de él. Nadie había realizado lo que Jesús hizo. Pureza, dulzura, igualdad. Entendemos por este último término el hecho que no resaltamos nunca suficientemente. Jesús poseía todas las cualidades en perfecta armonía, las unas con las otras. Su bondad nunca se transformaba en cobardía. Su generosidad tampoco se transformaba en prodigialidad. Su valor no era temeridad y así sucesivamente. En él las virtudes se equilibraban sin molestarse la una a la otra. Era, así por decir, el hombre perfecto, lo que estaba tipificado en la fina flor de harina. Los panes eran cocidos al horno, y esto nos rememoriza, si fuese necesario, la terrible prueba de fuego por la cual pasó nuestro Señor, antes de ser el alimento celestial que da vida. Estaban espolvoreados de incienso, símbolo del buen olor extendido por Cristo. Eran 12, tantos como las tribus de Israel, una por cada tribu. Ninguna fue olvidada.
Lo mismo cada creyente y tiene parte de este alimento divino. Nadie está exento. El Señor tiene una memoria excelente para acordarse de todo lo suyo. Ningún olvido en los registros celestiales. Los panes eran todos iguales, misma forma, misma talla, mismo peso. Sin embargo, las tribus estaban lejos de ser iguales. Habían numerosas, otras pequeñas, incluso podríamos calificar de insignificante. Moralmente no habían siempre testificado una misma devoción por Dios. Sin embargo, los panes eran idénticos. Si en la tribu algunas eran más grandes, otras eran más pequeñas, algunas mostraban pocas ganas de seguir adelante, otras querían volver a Egipto y todas tenían, pero los panes eran todos idénticos. El Señor nos dice esto, no ofrece a los suyos parte más o menos grande de bendición. Es decir, Dios ofrece la misma bendición a cada uno de nosotros, la misma gracia para todos. A esto vemos que no hay privilegio ni desfavorecido. Algunos dicen, es que el Señor no me bendice como a ti. No, la misma bendición para cada uno de los hijos. No hay una más grande o una más chica, una para aquello que vive. No, la bendición es la misma. Tiene una misma medida. Es satisfactoria y desbordante, nos desborda. Si algunos parecen tener una porción menor, esto no viene de la voluntad de Dios, pero lastimosamente de una causa que está en ellos y en ninguna otra parte. Pereza espiritual, falta de santidad, pecados ocultos. Seamos más bien persuadidos que Dios quería dar a cada uno de sus hijos toda plenitud, pero nos pertenece a nosotros el querer recibirla. ¿Estamos preparados para eso? Dios dio la orden de renovar los panes cada sábado a fin de que estuvieran siempre frescos. Aquí la imagen no nos ofrece un parecido, pero sí una total diferencia. Si los panes debían necesariamente ser reemplazados, Cristo es un pan que permanece para siempre. No se puede cambiar lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Después de más de 2000 años ha conservado todo su mismo sabor. Los creyentes, cada uno de nosotros, no debemos cansarnos de él, como lo hicieron los israelitas del maná. Ellos se cansaron del maná, ya no querían más maná, estaban hartos. Nosotros no podemos cansarnos de Cristo Jesús. Que podamos sentir la diferencia entre los panes secos y podridos de este mundo, con el pan de vida. No deberíamos anhelar otro y reclamar sin cesar de su frescura, ardor. Si esto es así, nuestra alma estará fuerte y capaz de resistir los ataques del maligno por estar bien alimentado. Y es cierto, cuando estamos bien alimentados, cuando hemos comido Jesús, hemos bebido a Jesús y Él vive en nosotros porque lo hemos tomado enteramente y probamos ese alimento diario. El Señor en la oración dice, danos el pan nuestro de cada día, no de cada día. Cristo tiene que ser comido diariamente, un pan que nos va a dar vida y nos va a ayudar a estar firme en los ataques. Los últimos detalles, la mesa como el altar del incienso tenían 4 aros, anillos de oro a cada extremidad,
Pasaban las varas por ellos sirviendo para su traslado. Poseían una bordura de oro para impedir que los panes cayeran. Perdón la interrupción, pero me estaban llamando para vacunar al perro. Bueno, tenía otro borde para impedir que los panes cayeran, pues en efecto la mesa no podía permanecer nunca vacía. En su desplazamiento en el desierto, los sacerdotes la cargaban con los panes puestos en su sitio. Por esto había que ponerlo al abrigo de un paso en falso de algunos que la portaban. Podrían haber tropezado y los panes caer al suelo, y esto no podría ser así. Hubiera sido un sacrilegio que cayeran en la tierra. Estas precauciones tomadas para estos panes materiales nos muestran y prueban con qué más fuerte razón Dios quiere que velemos sobre este pan de vida que Él nos ha dado, es decir, que no caiga al suelo este pan, que no rechacemos a Cristo, que Cristo no caiga de nuestras vidas, que sepamos honrarlo en nuestros corazones y vidas, cualesquiera que sean las circunstancias en nuestra peregrinación en esta tierra, que permanezca Cristo siempre como nuestro alimento constante. Guardémonos de no dejarlo caer de nuestros corazones, que sepamos guardarlo y mantenerlo a pesar de las zancadillas y golpes provocados por el enemigo de nuestras almas, que quiere privarnos de este alimento y que volvamos al pan seco y podrido de este mundo. Como dijo la samaritana, Señor, dame de esta agua para no volver a tener sed. Oremos al Señor que nos dé siempre de este pan de vida que es Jesucristo, bien amado, nuestro Salvador y Señor, que podamos seguir comiendo de este pan diariamente. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, orando y dejando que el Señor nos alumbre. El lugar santo es perfecto. Tenemos el altar de oro de las oraciones, que Cristo está siempre intercediendo por nosotros. Tenemos la luz que nos va a guiar en todo y tenemos el alimento espiritual que tanta necesidad nos hace falta. Lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene o dentro de un par de días, no sé muy bien. Que Dios os bendiga.